Su vida de empresario tuvo mucha significancia. Me imagino que en lo personal y por supuesto para la empresa o las empresas en las que participó, pero quisiera como referirme en particular al éxito. Cuando usted arrancó en los 90s, era una compañía relativamente provincial, creo que con una escasa presencia en Bogotá, si no estoy mal tenía solo un almacén en Bogotá. Así es, yo entré de 39 años, pasamos de una compañía de tener unas 2.000 personas a ser una compañía de más de 40.000 personas, empleados directos. ¿Qué le dejó todos esos años de trabajo en una compañía de esa relevancia más la experiencia anterior? La frase clásica de los economistas de la época nuestra, tuya y mía, es que el administrador pues que administra 3 tipos de recursos, que son la tierra, el capital y el trabajo, que son los que forman lo que constituye una economía. A mí me quedó que el que llamamos el trabajo, que es la gente, distinto al capital financiero o de otro, y el sitio donde está la empresa, la tierra, el punto, es el más importante. O sea, la gente es el 90% del negocio. Si uno logra hacer un equipo compacto, que haga cosas creíbles, que se pongan metas muy exigentes pero posibles, y ese equipo de trabajo se coordina de tal manera y actúa con tal pasión y conocimiento, que lo quiera lograr, lo puede lograr. Y cuando usted se fue, ¿tuvo tiempo de planear la transición? Quien me reemplazó a mí estuvo trabajando como COO, que es el presidente operativo, durante más de 5 años, o sea que fue una transición hecha, digamos, de una forma muy dulce, muy suave, claro, como creo yo que se deben hacer. ¿Y la transición suya, la personal? Pues eso no es exactamente como uno se lo imagina. Yo me imaginaba un poco más plácida la vida. Si ya tiene ese hábito de trabajar, sobre todo que yo trabajaba los sábados por la mañana también, y los días eran de más de 12 horas. De alguna manera es normal que alguien que trabajó tantos años y de manera exitosa decida pues pasar una vida más tranquila. Y usted en el camino, por diversas razones que de pronto nos puede contar, se metió en la Junta de Ecopetrol, o lo designaron en la Junta de Ecopetrol, y se metió a otra cosa todavía mucho más difícil, que era representar al sector privado en la mesa de negociación de La Habana en el proceso de paz. Ahí tengo 2 preguntas. Primero, ¿cómo llegó a esos 2 eventos? Y sobre todo, ¿por qué decidió dar ese paso? ¿Por qué un empresario sin necesidad decide jugársela? Yo vengo de una familia donde la mayor parte de mis ancestros, mi padre, mi abuelo, el padre del abuelo, prestaron sus servicios al sector privado y también al sector público. Y había como una cierta tradición de que se iniciaba en el sector privado, se progresaba en la escalera del sector privado y luego en un momento de la vida se pasaba a una esfera más amplia que era la de lo público. Cualquier día por ahí a las 5 de la mañana un día llamó el presidente y me dijo: hombre, pero usted ¿por qué siempre me dice esta vaina que no? Entonces acépteme la Junta de Ecopetrol. Y yo entré a Ecopetrol sabiendo que era una empresa mixta del Estado, o sea, con participación de capital privado, y por esa participación de tener tantos y tantos accionistas privados me llamaba mucho la atención. Y cuando acepté, después de lo propio, que siempre es la discusión con la señora de uno porque acepta cosas, viene el nombramiento de ser presidente de la Junta Directiva, y nos tocó una época muy difícil, porque nos tocó una época de que se bajó el precio del petróleo de 120 a 30 y nos tocó prepararla toda para que pudiera pasar al otro lado y aguantar la época de las vacas flacas. Podría decir que entiendo bastante bien que usted hubiera tomado la decisión de entrar en una compañía como Ecopetrol, porque era una especie de continuidad de un oficio con una trascendencia adicional. ¿Y lo de La Habana? No, lo de La Habana es la misma llamada. ¿A las 5 de la mañana? Un poquito más tarde, pero la misma llamada. Pero yo ahí sí ni siquiera pensé, sino que dije que sí casi antes de pensar. Yo tengo un respeto por la figura presidencial. No soy tan inclinado ni soy tan apasionado en mi posición política o en mi partido. Quien sea que quede presidente es la máxima autoridad ejecutiva de un país, y yo creo que hay que apoyarlo y hay que ayudarle, pues es que eso tiene sentido desde todo punto de vista de la buena conducción de la nación. ¿Y había alguna
¿Un requerimiento o expectativa específica frente a su papel ahí? Es decir, ¿a usted, presidente, lo buscó como un negociador que aportaba al proceso de alguna manera particular? Él consideraba que había armado grupos importantes que alcanzaran metas difíciles. Era esencial para el grupo, pero no se refirió a mi rol como el del representante de los empresarios, sino como un colombiano. Estamos bregando a hacer una paz en un país que de la edad que yo tengo, 60 años se ha pasado en guerra, que me tocó ver el campo tal vez en paz unos añitos poquitos cuando salía con mi padre por ahí a pescar. Y a usted le dicen, métasele a trabajar por la paz, y usted dice que no, o dice que lo va a pensar. A mí me parece que sería muy irrespetuoso, como que usted va a pensar. Y cuando terminó esa tarea, ¿cómo se sintió? Yo me sentí y me siento muy tranquilo de haber estado allá y de haber dicho que sí, de haber participado. Si hubiese estado más joven en el éxito y me hubieran llamado, creo que también habría dicho que sí, porque por poco que se haga, el efecto que tiene en la vida de muchas personas es muy grande. ¿Usted cree que al sector privado y en particular a los empresarios en Colombia les falta o nos falta apostarle más por lo público y lo social? Ya hemos discutido si hacer o aceptar cargos públicos, en fin, hay distintas formas, pero ¿usted cómo ve eso? A los de lo público les falta mucho más por entender lo que es un buen sector privado y por trabajar más por él. A nosotros, los empresarios del sector privado, nos falta más por apostarle a lo público y sobre todo a lo social, en el sentido de reducir las desigualdades, de construir una nación y una sociedad mucho más pareja. Si trabajamos en lo público, vamos a entender mucho mejor cómo hacer lo privado, y desde lo público, si hicieran más fácil el trabajo de lo privado, verían cómo podríamos tener mucho más rápido una nación más rica y tendrían más que distribuir, porque es que si no se genera riqueza, repartir pobreza sí es muy bravo. Uno ve aquí empresarios metidos de manera muy activa en el tema público. Por ejemplo, la empresa pública de Medellín por excelencia, EPM, tiene en su junta empresarios del sector privado importantes, históricamente los ha tenido. Y es una empresa que hace parte plenamente del sector público, pero es un ejemplo, digamos, de administración con indicadores y con planes de gobierno y con prácticas muy empresariales. Pero también tiene iniciativas como ProAntioquia, que lleva muchos años sirviendo de puente entre las preocupaciones del sector privado y la conversación permanente con políticas sociales y políticas públicas. Esa mentalidad y esa mezcla que hablábamos, coordinada, del empresario con lo público, de lo público, eso creó una simbiosis. Hay bastante que hay empresas de lo público que se manejan perfectamente como del sector privado. Yo creo que eso ha sido sano para los dos, porque lo público comparte sus políticas y sus cosas también con el sector privado. Una pregunta final. ¿Para usted qué es el éxito? Más bien un sentimiento como de paz, como de poder poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Yo creo que nosotros los colombianos, todos dormiríamos más tranquilos si actuáramos como un solo hombre, como una sola persona. Dije, no, en vez de estar divididos, vamos a unirnos. Eso es lo máximo que uno puede hacer, ¿no? Está bien. Y perfecto no le va a salir. Muchas gracias.